¿Qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de webinars. Y bien, como todos los webinars, vamos a comenzar con información de tendencias de actividad maliciosa en México, generada desde el NemoCert, que ahora presentará Mariana Aceves, quien forma parte del equipo de CERT y a quien me da gusto presentar el día de hoy. Gracias, buenos días. La siguiente sección de información es generada a partir del análisis de las diversas fuentes de información que NemoCert procesa diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI que se encuentra expuesta a Internet. Estos reportes personalizados le sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa. El detalle de esta información está disponible en nuestro sitio web cert.nemo.com. A continuación tenemos las notas destacadas para el mes de enero. Como primer lugar tenemos la publicación de una actualización para corregir la vulnerabilidad de día 0 en el navegador Mozilla Firefox. En segundo lugar tenemos que Microsoft dejó de brindar soporte a los sistemas operativos Windows en sus versiones 7 y Server 2008. En tercer lugar tenemos que Citrix lanzó soluciones permanentes para la falla con identificador CVE 2019-19781. En cuarto lugar, y para terminar esta sección, tenemos que Microsoft corrigió una falla de seguridad reportada por la NSA. Siguiendo con la presentación, tenemos las brechas de seguridad para el mes de enero que detectó el equipo de NemoCert, donde, como podemos observar, tenemos 13 casos, de los cuales destacan la filtración de credenciales de acceso de dispositivos de Internet of Things, que dejó 515 millones de dispositivos afectados. En segundo lugar, tenemos la publicación de información de usuarios de Facebook en la Dark Web, con 267 millones de afectados. En tercer lugar, tenemos la filtración de datos por parte de Microsoft, que dejó 250 millones de afectados. Siguiendo con las tendencias de actividad maliciosa en México, tenemos 5 categorías, las cuales son vulnerabilidades, malware, phishing, spam y command and control. Para este mes de enero se reportó un aumento en la categoría de vulnerabilidades, mientras que la disminución más destacada fue en la categoría de spam con 22.25%. A continuación tenemos las estadísticas de Command and Control para el mes de enero, donde podemos observar que hubo mayor actividad en Alemania, seguido de Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Hong Kong, Irlanda y Singapur. A continuación tenemos el top 5 de vulnerabilidades en infraestructura de México para el mes de enero del 2020, donde podemos observar igualmente 5 categorías como son el protocolo CWMP, el protocolo NTP, protocolo Telnet y las vulnerabilidades en los certificados SSL en sus versiones PUDL y FRIC, donde podemos observar que para el mes de enero hubo un aumento en todas las categorías. Para finalizar mi participación en este webinar, tenemos el top 5 de familias de malware identificadas en la infraestructura de México, donde igualmente tenemos 5 categorías que representan a las familias, como son Mirai, WannaCrypt, Sanity Peer-to-Peer, Runmeet y Zero Access. Muchas gracias, Mariana, por la información tan importante por parte de NemoCert. Y ahora vamos a dar comienzo con el tema principal de este webinar, que lleva por nombre Protección de Marca y Reputación en Internet, que en esta ocasión presentará Juan Carlos Campuzano, quien es el responsable de todo el área del CERT aquí en Nemo y quien nos traerá este
Importantísimo tema para organizaciones y empresas actualmente. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buen día. De forma general, la agenda que vamos a tratar el día de hoy vamos a abarcar un punto referido a la definición, problemática, medios de identificación de actividad maliciosa enfocada en la protección de marca, soluciones a la problemática planteada y los beneficios de atender este tipo de necesidades en las organizaciones. No existe una definición formal como tal para la protección de marca, sin embargo, los diferentes proveedores de servicio la refieren principalmente como todas aquellas medidas que sirvan en las organizaciones para proteger su visibilidad de la misma de cara ya sea a sus clientes, a sus proveedores, a su competencia, a sus usuarios, con la finalidad de evitar daños reputacionales de cualquier índole, ya sea por la suplantación de identidad, por la venta de productos de forma ilegal, por la realización de escenarios de fraude, entre otros. Un punto importante es que la parte de protección de marca involucra tomar en cuenta una cultura corporativa que involucre esta necesidad como parte elemental de sus objetivos que cubran el negocio, ya que si no se toma en cuenta esta actividad como una prioridad para la misma, la verdad es que la mayoría de las organizaciones no la van a ver como necesaria. Sin embargo, hoy en día el hecho de que los principales riesgos cibernéticos a nivel mundial involucren los ciberataques, por ejemplo, pues dan por hecho que muchos de los aspectos que suceden en Internet pueden afectar de manera directa o indirecta la presencia de las organizaciones en este mismo ambiente de cara, como ya lo mencionábamos, a sus clientes principalmente. Por lo cual, para cualquier organización que tenga presencia en Internet, se vuelve crucial que tengan servicios de este tipo para proteger su imagen. ¿Cuál es la problemática a la que nos enfrentamos principalmente entendiendo el contexto de lo que buscamos proteger de cara a las organizaciones? Por un lado, tenemos casos de suplantación de identidad donde meramente los atacantes lo que realizan es la colocación de sitios apócrifos, no necesariamente con la finalidad de capturar datos, sino solamente definiendo vectores de fraude alternativos. Hoy en día muchas compañías de tamaño medio se han acercado con nosotros y el tema está en que ese tipo de sitios no necesariamente los podemos catalogar como phishing, ya que si bien están suplantando la identidad de la organización, no están colocando formularios para la captura de datos, por lo cual este tipo de sitios, la gestión de baja se vuelve un tanto más lenta debido a que hay que justificar los escenarios de diferente forma para realizar la gestión de la baja correspondiente. También aquí nos enfrentamos a la exposición tanto de datos personales, de datos de las organizaciones, que son producto ya sea de brechas de seguridad en las organizaciones o de malas configuraciones que permiten que la infraestructura de las mismas brinde información sin que haya un proceso de autenticación para validar que solamente los usuarios autorizados sean los que pueden acceder a estos datos. Los casos de uso de marca no autorizados nos los encontramos en sitios dirigidos de venta de productos, por ejemplo, donde coloquen venta de algún tipo de producto en particular con la finalidad de venderlo a precios más accesibles, o en otros casos también donde colocan aplicativos que supuestamente corresponden a la organización, pero que realmente su objetivo es ya sea contaminar a los equipos u obtener información de otra forma de los dispositivos electrónicos. De igual forma, en el punto de productos y servicios en mercados ilegales, lo que más nos encontramos, por un lado, ya lo mencionábamos, la venta de productos a precios más económicos, pero por otro lado, en ocasiones cuando hay datos que puedan ser modificados por la organización, como por ejemplo casos de reputación de una persona respecto a su ámbito crediticio, en esos escenarios también hay sitios donde supuestamente ofrecen servicios donde pueden modificar estos tipos de datos en los sitios legítimos, pero que realmente corresponden a escenarios de fraude y que de forma directa impactan a los usuarios finales, pero por otro lado también se está impactando a la imagen de la organización que está detrás de estos servicios legítimos. También tenemos casos de fuga de información sensible donde en este punto en particular es
poco probable que nosotros desde un punto de vista externo podamos visualizar cómo fue que sucedió esta fuga de información, ya que lo que vemos es solamente estos datos expuestos en diversos sitios, ya sea de la dark web, de la deep web, del internet público, y que al momento de que los vemos y se los sabemos saber a las organizaciones, el siguiente punto es validar desde qué diferentes vectores se podrían haber obtenido estos datos con la finalidad de definir controles que eviten el compromiso futuro y por otro lado, en determinados casos, pues permitan la investigación de cierto tipo de incidente que dé visualización de qué fue el escenario en particular que permitió la fuga de información. En el caso de credenciales comprometidas, este es un tema que actualmente vemos en crecimiento debido a que las fugas de las brechas masivas de diversas compañías exponen las credenciales de usuario en diferente ámbito, por lo cual en algunos escenarios los atacantes lo que hacen es la reutilización de credenciales. En este sentido, si se encuentran servicios de terceros, ya sea de correo electrónico, de redes sociales o de cualquier otro servicio en Internet, el cual haya sido comprometido y se encuentren registros de cuentas creadas con datos corporativos, es muy probable que el atacante lo primero que va a tratar de realizar es la obtención de este tipo de datos para posteriormente probarlos en otras plataformas y obtener información de mayor impacto para posteriormente determinar diferentes vectores de compromiso siguientes, como pueden ser la obtención de datos con mayor criticidad, la elaboración de esquemas de fraude, la elaboración de esquemas de ataques dirigidos cuando se encuentra información de infraestructura particular que permita a este tipo de compromisos. De los escenarios que mencionábamos, existen diversos componentes que permiten se lleve a cabo los diferentes vectores de compromiso de cara hacia las organizaciones o hacia los usuarios de las mismas. De forma inicial comenzaremos con los ataques de phishing, pero entendiendo detrás que hay campañas de spam, es el envío de correo masivo, ya sea dirigido a cualquier usuario, dirigido hacia una organización en particular o inclusive dirigido a cierto tipo de personas dentro de las mismas. En estos escenarios, esas cuentas de correo pueden prevenir de diferentes vectores. Uno de ellos es cuando se comprometen de formas dirigidas cuentas válidas y a partir de estas se realiza hacer el engaño directo hacia las organizaciones o la difusión de campañas de compromiso hacia toda una organización o hacia otras, impactando, como lo comentábamos, directamente la reputación de ciertas empresas. Por otro lado, también se puede hacer mediante el uso de servidores comprometidos, en el cual se crean cuentas de correo muy semejantes a las válidas y a partir de estas se desprenden las campañas de spam. Y por último, también hay escenarios en el cual se utilizan cuentas de proveedores de servicios en línea como Yahoo, como Google, como Hotmail, entre otros, en el cual de igual forma son cuentas muy semejantes, ya sea en la escritura de las cuentas válidas o inclusive sin tener relación a las mismas, pero que en ocasiones solamente modifican el nombre de la misma y pareciera, hay veces que los usuarios no validan este tipo de datos desde dónde salió, desde qué cuenta de correo salió el mensaje, sino solamente ven el nombre de la misma. Y si no se hace esta validación, pues es muy probable que pudiera tener algún impacto. Como dato importante, nosotros en ejercicios de campañas de phishing dirigido hacia las organizaciones, en el cual buscamos evaluar qué porcentaje de usuarios son susceptibles a ser comprometidos mediante phishing. Es curioso, pero actualmente más del 30% de usuarios en cualquier organización en las cuales hemos hecho ejercicios son susceptibles de ser comprometidos. En continuación a ese punto, pues tenemos ya realmente la creación de los sitios apócrifos. Por un lado, en los cuales se busque obtener datos de usuarios finales o que no sean así. Y a los problemas que nos enfrentamos, por un lado, es a la creación de nombres de dominio muy semejantes a los que ocupa la organización, cambiando tal vez el dominio principal, que sea .info, .net, .com, la denominación de un país en particular, entre otros, así como
la creación en algunos escenarios de subdominios o inclusive compromiso de dominios de terceros donde realmente lo que hacen es incluir el contenido fraudulento, malicioso en determinada sección del sitio web comprometido. Dentro de esas categorías, pues ya mencionábamos que los propios sitios phishing forman parte de esto. Y también el caso de copias de sitios web idénticas a los propios de cada organización, pero en los cuales no se hace la captura de datos. De igual forma, también nos podemos enfrentar a sitios comprometidos, los cuales tengan código malicioso ya embebido. Los casos más comunes a los que nos enfrentamos hoy en día están ligados con programación JavaScript, principalmente para realizar minería y aprovechar el procesamiento de estos equipos comprometidos, por un lado, y por otro lado, para utilizarlos como vector de compromiso de cara hacia terceros. Y por último, tenemos casos de imagen semejante donde como tal no es un sitio con la imagen idéntica al de la organización, sino solamente copian ciertos elementos de las mismas, los utilizan, hacen una similitud y normalmente se ocupan para generar vectores de fraude alternativos en los cuales la dinámica del compromiso final no la hacen mediante solamente el sitio web, sino solamente colocan puntos de contacto, ya sean números telefónicos o correos electrónicos y esperan que los usuarios se contacten por estos medios para continuar con el escenario de fraude hasta finalmente provocar un daño económico a estos usuarios finales. Y al momento de que eso sucede, estos usuarios finales pues lo que hacen en algunos casos es presentar una denuncia y así es como finalmente en algunos escenarios las instituciones se dan cuenta de la presencia de estas actividades. ¿Qué más tenemos en el caso de redes sociales? Perfiles apócrifos, menciones negativas, divulgación de datos sensibles y divulgación de datos personales. Ahora vamos a hablar un poco a profundidad de cada uno de estos escenarios. En el caso de perfiles apócrifos, un punto importante es que nos tenemos que apegar nosotros cuando hacemos este tipo de servicios para dar de baja sitios apócrifos a las políticas del proveedor como tal. Es decir, hay casos donde es posible que exista una cuenta con un nombre idéntico al de una organización, pero que si no hay más elementos como tal que refieran a una suplantación de identidad, no podemos realizar la gestión de baja correspondiente. En el caso de menciones negativas, aquí lo que se vuelve relevante es que al día de hoy la mayoría de las organizaciones que tienen presencia en línea tienen una área de gestión de este tipo de servicios y lo que se vuelve relevante es que se atiendan todas estas peticiones de los usuarios de tal forma de que se dé una buena percepción de los servicios que ofrecen. Respecto a la divulgación de datos sensibles, no va tanto en el sentido de lo que haga la organización como tal, sino más bien de proteger toda aquella actividad que hacen sus empleados y sus clientes respecto a los datos de las organizaciones. ¿Qué casos nos hemos encontrado respecto a este tipo de actividades? Por ejemplo, resulta que algún community manager de una organización en algún momento pidió credenciales a un usuario de una plataforma en línea y la forma en la que pidió estos datos fue mediante comunicados públicos, por lo cual para cualquier usuario que estuviera dando seguimiento o búsqueda desde esa organización, pues sería susceptible de ver esas credenciales y posteriormente hacer mal uso de las mismas. Al momento de que se ven ese tipo de actividades, nosotros también les reportamos a las organizaciones para que tomen en cuenta este tipo de actividades y pues también se concientice a la gente que hace la parte de la administración de las cuentas de redes sociales. En la parte de menciones negativas, la verdad es que, como comentábamos, desde el simple hecho de tener presencia, las obliga a dar seguimiento tanto a las menciones positivas, neutras y negativas, y principalmente con las negativas se tiene que tener una atención especial con la finalidad de brindar una atención adecuada a los usuarios y que se lleven una buena percepción de los servicios que brinda la organización. De igual forma, en divulgación de datos personales, ¿a qué nos hemos encontrado en este tipo de redes? A que posiblemente algunos empleados de las organizaciones, por la misma presencia que los involucra en las redes sociales, hacen capturas de pantalla de los equipos de cómputo, hacen divulgación de algunas secciones de documentos clasificados como confidenciales y que de igual forma es importante que las organizaciones
conozcan que se está exhibiendo este tipo de información y se tomen en cuenta las medidas correspondientes, por un lado para concientizar a los usuarios y por otro lado para que este tipo de contenido a futuro o en el momento indicado no afecte a las mismas. Y respecto a la parte de productos o servicios, pues ya mencionábamos en láminas previas que uno de los vectores principales es la venta ilegal tanto de productos como de servicios. Exhibíamos dos casos donde por un lado tenemos un producto a precio más económico y por otro lado se ofertan datos o la modificación de datos en los sistemas de las organizaciones. De forma general, estos son los escenarios más comunes a los que nos enfrentamos de la presencia de las organizaciones en Internet. Sin embargo, no está limitado solamente a estos aspectos. Se analiza normalmente las necesidades propias de cada organización para agregar esos criterios de búsqueda y dentro de los procesos de identificación de actividad maliciosa, de tal forma que toda la información que se identifique en Internet le otorgue un valor de decisión a las organizaciones y de mejora de su imagen en Internet de la misma. Entrando un poquito en datos estadísticos, vamos a hablar pues algunos datos relevantes. Uno de ellos es que al día de hoy las presencias de estafas mediante esquemas de phishing representan 6 billones de dólares respecto a los delitos electrónicos. Otro punto importante es que el número de sitios phishing que se identifican constantemente ha crecido un 30% respecto al último año. Ya comentábamos una estadística muy semejante a la que vemos aquí, que el 30% de todos los mensajes de phishing que se generan son abiertos por los usuarios. Es posible que no todos este 30% den clic sobre el link malicioso, descarguen el archivo malicioso o ingresen sus datos. Pero lo relevante aquí es que de un 100% al menos ya un 30% es la posibilidad de compromiso y que finalmente se va a reducir este porcentaje respecto a aquellos que realmente abran este contenido malicioso. También la protección de marca se vuelve una responsabilidad para los responsables de TI, para las organizaciones. Respecto a este punto, comentábamos hace rato que lo ideal es que se tome como un servicio que forme parte de la cultura de las organizaciones. Sin embargo, al día de hoy no es una tarea que esté bien definida y por lo tanto muchas veces se los delegan a la gente de TI o a la gente de Community Manager, pero esta parte de la presencia en Internet comienza a ser una necesidad que debe de ser cubierta desde un esquema de seguridad de las mismas, de tal forma de que los responsables de seguridad tomen acciones respecto a todo lo que sucede en Internet y lo canalicen a las diferentes áreas que deban de ser atendidos para su mejora de esquema de seguridad en general. El siguiente punto es respecto a las brechas de datos. Comentábamos, es un punto muy relevante. La verdad que el término de brecha de datos es muy abierto, desde un compromiso generalizado de la organización hasta la exposición de cierto tipo de datos o compromiso de credenciales, pero lo que se vuelve relevante es el hecho de que las brechas de seguridad, si por un lado comprometen cierto número de datos de las mismas y exponen a los usuarios finales a otro tipo de riesgos, de igual forma, al momento de que se vuelven públicas, los afecta directamente en su imagen comercial, ya que reduce el interés por terceros para contratar servicios con ellos. Pero por otro lado también tenemos los casos en particular de las multas a las que son acreedoras dependiendo del tipo de afectación y la región donde se haya producido la brecha de seguridad. Digo, casos como estos tenemos de diversas compañías, han sucedido aquí en México algunos, donde por ejemplo a raíz de la exposición de datos de usuarios finales son acreedores a una multa por una mala protección de los datos personales de sus clientes, independientemente de la afectación de la imagen que les haya provocado. Y adicional a esto, en el último punto, pues también lo que ya mencionábamos un poco, independientemente del daño reputacional, económico, de multas,
el que provoca mayor daño independientemente de cualquier tipo de incidente es la pérdida de reputación y el valor económico que se ve reducido cada organización posterior al compromiso de una brecha. Algunos ejemplos de brechas de datos, pues uno de los casos más sonados es el de Equifax. Aquí como tal, independientemente de la brecha, la parte de la imagen de la misma se ve afectada considerablemente y provocó pérdidas económicas muy considerables de la organización. Un punto importante a resaltar aquí es que independientemente de la afectación, ellos tienen que pagar multas muy considerables, no solamente por la falla de seguridad, sino también penalizaciones que los obligan a proteger por cierto número de años a todos los usuarios que sus datos hayan sido comprometidos en este tipo de brechas. Otro caso que han sonado constantemente el año pasado son de servicios en línea, como son los casos de Google y de Facebook, por ejemplo, donde algunas técnicas particulares de los manejos de su API permitían la obtención de volúmenes de datos considerables que posteriormente podían ser utilizados de diferentes formas y que pegan directamente en la imagen de la organización, afectando pues el valor de la organización en el mercado. El caso de Yahoo pues es uno también de los que estuvo muy sonado. Aquí en particular fue el compromiso de cuentas de correo electrónico con sus hash de contraseñas correspondientes, y pues ya mencionábamos que por un lado permiten determinar diferentes vectores de compromiso, pero que de cara a las compañías, ellos en particular estaban en un esquema en un plan de venta de acciones, y esto en el momento que sucedió pues les afectó directamente en la parte del valor de la compañía de cara a la venta. En el caso de escenarios de phishing, la verdad es que aquí es muy diverso. No solamente son dirigidos a las grandes compañías, el ejemplo que estamos viendo es de este tipo. También hay muchos dirigidos a cualquier tipo de tamaño de organización. Y aquí lo que se vuelve relevante son los tiempos adecuados para gestionar la baja correspondiente a este tipo de sitios, por un lado, y por otro lado, lo que mencionábamos de que todo este tipo de menciones que están sucediendo en redes sociales, qué tratamiento le está dando cada organización para dar una buena percepción de servicio de cara a sus usuarios. Aquí en particular tenemos el caso de la exposición de una base de datos de usuarios que volvemos al mismo punto. Por un lado es identificar dónde se encuentra esa brecha, realizar la gestión de baja de datos expuestos en Internet, en la Deep Web o en la Dark Web en unos buenos tiempos. Y por otro lado es precisamente el manejo de esa imagen en Internet, dándole buenos comunicados que salgan de forma oficial, comunicados oficiales de cara hacia todos los usuarios, y también atender las peticiones de cualquier usuario que plasme inquietudes respecto a la brecha en particular. Otro caso en particular, pues es como el que estamos viendo ahora en pantalla. Aquí, por ejemplo, es de un aplicativo que no está saliendo desde un mercado oficial y que poco a poco empiezan a haber publicaciones donde ese aplicativo está siendo identificado que está compartiendo muestras de malware. El mismo escenario, por un lado se tiene que gestionar la baja de los recursos correspondientes, pero por otro lado se le tiene que dar seguimiento a ese tipo de usuarios que se han visto afectados para ver de qué forma se les pueden apoyar, ya sea de forma general o de forma particular, dependiendo de la decisión de cada organización. Este caso, por ejemplo, aquí tenemos diversos, son de suplantación de identidad, donde como tal no tenemos formularios donde se estén haciendo la captura de datos, pero que sin embargo los datos de contacto que están colocando son diferentes a los de las compañías oficiales y que los están empleando los usuarios maliciosos con la finalidad de determinar vectores de fraude alternativos mediante correo electrónico y llamadas telefónicas,
en la mayoría de estos ofreciendo productos en menor precio y en otros escenarios incluso ofreciendo posibilidades de contratación. Ahora, entrando un poco a la temática de cómo se identifica este tipo de actividad maliciosa, vamos a hablar de tres fases principales. Por un lado, hablamos de las fuentes de información con las cuales se cuentan y se van agregando para la identificación de actividad maliciosa. El siguiente punto es interacción con la organización afectada. Y por último, por el lado de una gestión de servicio, es como tal todo lo que conlleva la gestión de baja del contenido publicado en Internet con el tercero involucrado, sea un hosting, sea un proveedor de servicios de Internet o de redes sociales, por ejemplo. En la parte de identificación y análisis, aquí se define cuándo se identificó el dominio, cuándo se identificó la aplicación comprometida. Si es posible determinar una fecha de esta información, de igual forma se anexa en el informe. Posteriormente, una vez que se tiene esta información, se realiza una notificación a la organización afectada con la finalidad de que ellos validen si la información que se está reportando forma parte de una actividad maliciosa realmente o en algunas ocasiones también se llega a identificar inclusive pruebas de concepto de algunos de sus proveedores donde no están tomando en cuenta ciertos criterios de seguridad y están divulgando, en algunos casos nos hemos encontrado ejemplos de facturas o ejemplos de datos personales de usuario o de contraseñas por default. Al ser escenarios de prueba, entonces al momento de que les notificamos a las organizaciones, ellos por un lado validan la información y si se tratan de proveedores que les estén dando servicio, pues se los hacen saber para que ellos a su vez tomen las medidas de seguridad correspondiente y cuando no se trata de este tipo de escenarios, sino realmente son actividad maliciosa, en esos escenarios ellos nos los notifican nuevamente y nosotros a través de nuestro ser realizamos la gestión de baja correspondiente con la entidad que corresponda. En este punto de la gestión siempre manejamos diversos niveles de servicio, los cuales ajustamos normalmente a las necesidades particulares de los clientes, yendo desde esquemas de 24 a 48 horas, en algunos casos con mejores niveles de servicio que cubre entre 2 a 4 horas. Ahora, respecto a los medios de identificación, normalmente, ¿qué tenemos? Por un lado, en el monitoreo en Internet se tiene seguimiento de redes sociales, se tiene seguimiento de sitios de publicación de contenido anónimos, aquellos que permiten, sin que se autentique un usuario, publicar algún tipo de contenido. Son muy conocidos como los sitios Pastebin, por ejemplo. También hacemos seguimiento a la infraestructura de las organizaciones, donde en este punto en particular lo que se hace es identificar todos aquellos datos que se están indexando mediante los motores de búsqueda, que es uno de los últimos puntos que tenemos, y que también se da seguimiento mediante las diversas fuentes de información que se intercambian con diferentes equipos de respuesta y que en caso de identificar alguna exposición de datos que deberían ser clasificados como confidenciales, se les hace saber para que tomen sus acciones correspondientes. De igual forma, se hace seguimiento de notas generales cuando así lo requiere la organización o puntualizadas sobre algún tema de interés particular para cada tipo de organización, ya que esto varía mucho dependiendo del sector en el que se encuentra cada una de estas. Por otro lado, se hace monitoreo en la dark web, donde ahí involucra el seguimiento tanto de foros, es decir, no solamente lo que está publicado directamente en los sitios Onion, sino también la interacción en los foros, de tal forma de que se pueda identificar información a mayor profundidad respecto a las diversas publicaciones que se identifiquen, seguimiento de canales IRCs, identificación de nuevos mercados ilegales y pues de forma general todo aquel tipo de contenido que pueda representar un riesgo para las organizaciones. Por otro lado, tenemos en el mismo rubro de fuentes de identificación el intercambio de información con más de 500 equipos de respuesta alrededor del mundo,
Esto lo hacemos al ser miembros de FIRS, donde cuando requerimos la colaboración de algún equipo de respuesta, ya sea de alguna organización o región geográfica, nos comunicamos con ellos principalmente para intercambiar datos y también para realizar las actividades de gestión de baja correspondiente cuando así lo requieran. Contamos con fuentes de información comerciales como, por ejemplo, Anti-Phishing Working Group, SixGill, Pagevin, Shodan, entre otras, los cuales en algunos escenarios nos brindan información que permita aumentar la visibilidad de actividad maliciosa o vulnerable de las organizaciones para que tomen acciones correspondientes respecto a la mejora de su postura de seguridad. Por otro lado, también realizamos desarrollos propios con la finalidad de automatizar procesos para la identificación de actividad, ya sea mediante el uso de diversos proyectos que permitan la obtención de datos de actividad maliciosa y posteriormente clasificarlos por organización a fin de realizar un análisis más puntual e identificar aquellos que puedan representar un riesgo para las organizaciones. En el siguiente rubro tenemos información de proyectos de seguridad públicos. Analizamos diversas fuentes de información, como es el caso de Alien Ball, Fish Tank, diversas listas negras, que son proyectos libres, pero lo que buscamos hacer es de igual forma contar con los datos, analizarlos y cuando se traten de infraestructura que sea de una organización en particular y tenga relevancia, hacérselo saber. Por último, información de proyectos de investigación. Aquí en particular tenemos datos de organizaciones como Shadow Servant, Anti-Phishing Working Group, que de igual forma la única vector que tenemos para llegar a estos datos es porque somos un CERT autorizado en las diversas geografías donde operamos y esto nos permite contar con los datos principalmente de vulnerabilidades y actividad sospechosa de cada región particular. Nosotros como tal ofertamos una solución de servicio enfocada en la protección de marca, la cual, por un lado, lo que busca es brindar servicios a partir de todas estas fuentes de información que hemos mencionado, estos grupos de información, y que permite dar seguimiento a todas las notificaciones, ya sea de vulnerabilidades o de actividad maliciosa que vemos de las organizaciones, tanto en su infraestructura expuesta a Internet como aquella que está publicada en redes sociales o en infraestructura de terceros, y a partir de la misma tomar decisiones, ya sea pues, de carácter informativo en el escenario más simple, o que se tomen acciones de corrección y mejora, y en otros escenarios cuando se trata de infraestructura de terceros, pues de la gestión de baja correspondiente cuando este tipo de información pueda provocar un daño directo a la organización o a los clientes de las mismas. Es importante mencionar que para este tipo de servicios el capital humano cuenta con más de 10 años de experiencia brindando servicios semejantes a los que ofertamos. Y por último, pues la parte de colaboración internacional es relevante ya que principalmente en la publicación de contenido malicioso en sitios de terceros, si no se cuenta con esta colaboración internacional, el éxito de la gestión de bajas se reduce. Hemos tenido escenarios donde en algunos casos hemos realizado pruebas de concepto para organizaciones donde su proveedor de servicio actual en algún contenido en particular no ha tenido éxito en la gestión de baja y nos contactan a nosotros para justificar el cese de actividad maliciosa. Como lo mencionaba, esto sucede principalmente en aquellos tipos de escenarios donde la gestión de baja de actividad maliciosa no la podemos catalogar como tal como phishing, ya que no está capturando datos de los usuarios. Y cuando se hace la comparación del sitio legítimo versus el fraudulento, en ocasiones estéticamente no manejan similitudes. Esto dificulta la gestión, pero sin embargo de una forma bien justificada se puede llevar a buenos términos. Respecto a los servicios, ahora los explicamos de forma muy general, sin embargo, si requieren entrar en profundidad, pues al final de la presentación van a estar los puntos de contacto para que los tomen en cuenta. Vamos a hablar un poco ahora de los beneficios de este tipo de servicios, los cuales de forma general
Uno de ellos pues se enfoca en detectar amenazas en Internet para mejorar el esquema de seguridad de las organizaciones. Ya hemos comentado en diversos webinars que si bien todas las organizaciones al día de hoy, la mayoría de estas manejan esquemas de seguridad del perímetro hacia adentro, muchas veces se descuida todo lo que sucede en Internet. Y cuando hablamos de descuidar todo lo que sucede en Internet, no necesariamente nos referimos a lo que sucede en infraestructura de terceros o la publicación de nuestros empleados o de cualquier usuario que pueda afectar la imagen de la organización, sino también de aquel contenido que es publicado en los sitios web de las mismas organizaciones, pero que por un manejo poco eficiente de autenticación y de definición de criticidad de esos contenidos, se puede llegar a identificar exposición de datos personales, facturas, bases de datos completas, entre otro tipo de actividad, y que en ocasiones esta información es indexada directamente por los navegadores debido a su uso constante. Entonces, pues independientemente de todos los esquemas de seguridad que coloquen las organizaciones, se vuelve al día de hoy relevante dar un seguimiento desde todo lo que expone el Internet de cada organización y tomar acciones al respecto. El siguiente punto se enfoca en la detección de sitios web efectiva relacionados con diversos escenarios que permita la elaboración de fraudes. Ya comentábamos en láminas previas que una de las actividades maliciosas catalogadas a nivel mundial pues es el phishing, ¿no? Y dar de baja este tipo de sitios es hasta cierto punto simple, ya que la mayoría de los proveedores de servicio de Internet, ISP, hosting, lo tiene bien identificado. Pero al momento que los atacantes identifican esto, empiezan a definir diferentes vectores de compromiso o de fraude más sofisticado que por un lado dificulte la gestión de baja de estos sitios, como ya mencionábamos, donde no necesariamente colocan el sitio web idéntico al oficial, sino con alguna similitud, o ya sea solamente copian los domicilios, la razón social, pero los logotipos lo cambian. En este tipo de escenarios se vuelve un tanto más complejo, pero se puede llevar a buenos términos. Y por otro lado, también identificar los puntos de contacto por nuestro lado como proveedor de servicio adecuados para mejorar los tiempos de respuesta. Este siguiente punto, conocer el nivel de inconformidad de los usuarios en fuentes abiertas y redes sociales con respecto a una marca y sus servicios, se vuelve relevante, ya que independientemente de la gestión de baja de todo el contenido malicioso que identifiquemos en Internet, un punto muy importante hoy en día para una buena percepción de imagen de las organizaciones está ligado con la atención adecuada de todos aquellos comentarios de inconformidad respecto a las organizaciones, y que si los responsables de este tipo de servicios no tienen una adecuada comunicación con los community manager, puede llevarse a una campaña ineficiente de protección de marca, ya que al día de hoy es uno de los temas que debe de ser atendido con prioridad. Y de igual forma, identificar campañas maliciosas dirigidas contra las organizaciones, ya que en algunos escenarios también es factible identificar esquemas donde lo que se busca es afectar directamente la reputación de una marca en particular. Entonces, en esos escenarios, el seguimiento de redes sociales y de sitios de terceros se vuelve relevante con la finalidad de actuar en los mejores tiempos y contener estas campañas maliciosas que ocupan diversos elementos para afectar directamente la imagen de una organización, por un lado notificando a la misma de lo que está sucediendo, y que en su conjunto se tomen las acciones adecuadas para el cese de actividad maliciosa de todo el contenido que busque afectar la imagen de la misma. Por último, una efectiva estrategia de protección de marca permitirá recuperar la inversión relacionada con la identificación de actividad maliciosa. ¿A qué nos referimos en este punto? Que no necesariamente este tipo de servicios se tiene que ver como un costo, sino realmente como una inversión, y que estrictamente toda la actividad maliciosa que se identifica al momento de que es atendida, por un lado, permite mejorar el esquema de seguridad de las mismas,
y se puede cuantificar el retorno de inversión con base en todos los eventos que se identifican en un tiempo adecuado para reducir la afectación de imagen de la misma. Un ejemplo que les puedo poner respecto a esto, parecería que no, pero hay organizaciones que tienen exposición de datos de años atrás, por poner un ejemplo, 2015, 2016, 2017, que por un mal manejo, independientemente de que haya pasado un número de años considerables, ese contenido o esa exposición de datos sigue estando pública en Internet y que aunque al día de hoy la compañía haga esfuerzos por proteger la marca, si no se hace la gestión de baja de ese tipo de contenido, al final de cuentas da una mala percepción de la atención por un lado, de los datos de la misma y por otro lado, de que se tome con seriedad la protección de la marca en Internet. De forma general, estos son los contenidos que cubriríamos en este webinar y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación del día de hoy. Y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión responderá Mario Isla, ya que Juan Carlos tiene que atender un caso, pero bueno, vamos aquí a hacerlo con Mario. Y vamos con la primera, que es de Jonathan Fuentes, que nos pregunta, ¿la gestión de sitios, la gestión de baja de sitios que realizan se hace mediante un proceso legal o solo por el hecho de ser un CERT proceden estas bajas? ¿Qué tal? Mi nombre es Mario Isla. Los saludo a todos, gracias por su atención. Bueno, contestando la pregunta de Jonathan, siempre cuando se está siguiendo un procedimiento se tiene que amparar dentro de un entorno legal si hay alguna petición sobre cierta información en específico legal, tanto de la empresa que está siendo usurpada su identidad, para nosotros poder realizar esta representación y realizar las labores del takedown sobre estas posibles páginas o campañas donde se está usurpando la identidad, o incluso se puede estar desarrollando alguna campaña de phishing, que como ya lo habíamos estado comentando durante el webinar, son todas aquellas donde lo que se busca es estar levantando información por parte de los usuarios finales para después realizar alguna actividad de beneficio utilizando esta información. Por lo tanto, volvemos a hacer mención de la importancia que se tiene de estar conociendo todo lo que está pasando en el ciberespacio para poder cuantificar y poder ser conscientes un tanto de los riesgos que podemos tener presentes ahí y sobre todo el impacto a la marca. Gracias. Aquí nos escriben bastante si vamos a repetir el webinar porque llegaron un tanto tarde. Sí, les comentamos que estos seminarios los publicamos en nuestro canal de YouTube mensualmente. Ahí los pueden visualizar. Vamos a esperar a que lleguen algunas preguntas más. Tenemos a Edwin Concha. Edwin Cocha, perdón. Dice, saludos desde Ecuador, mi nombre es Edwin. Mi pregunta es, ¿cómo puedo evitar decir a los estudiantes de un colegio que no usen las redes sociales de manera inadecuada? ¿Cómo evitar ello por los casos de acoso que se están presentando? ¿Qué tal, Edwin? Saludos a toda la gente de Ecuador y a los demás países donde nos están escuchando. Tu pregunta es muy buena, o sea, realmente cómo poder dar esa orientación hacia los estudiantes o hacia personas que incluso puedan ser menores de edad sobre la conciencia que debe de existir en el intercambio tanto de información como de algunos archivos, ya pueden ser esto fotografías o de algunas otras características, pues realmente haciendo labores de concientización. Si nosotros hablamos hoy día en torno de empresas y vemos un tema de imagen reputacional y de cómo se puede estar cuidando todos los activos que se tienen dentro de este entorno empresarial, lo podemos pasar perfectamente a nuestro ámbito privado, ¿no? Es decir, en el entorno de las personas. Y aquí sí es muy importante hacer esas labores de concientización sobre ver los diferentes peligros que se tienen, tanto por compartir información, tanto por compartir datos personales,
como mencionabas aquí, temas incluso de acoso, y saber que siempre en todo momento va a haber alguien, como en el caso de las empresas, podemos ser nosotros para ayudarles a mitigar esos riesgos en cuanto a imagen reputacional, en esta bajada de sitios apócrifos, este monitoreo de qué es lo que se está diciendo, la información que puede estar presente en diferentes entornos de la misma empresa, pues siempre también las personas pueden acudir ante las autoridades o hacia cualquier persona que les pueda dar cierto nivel de orientación para poder mitigar los riesgos que se tienen presentes hoy en día con esta juventud o esa sociedad que está permanentemente ya hiperconectada. Gracias, Mario. Aquí tenemos otra donde nos preguntan si estos servicios de gestión de bajas se venden individualmente o bien forma parte de alguna solución integral que estemos ofreciendo. Nosotros lo tenemos embebido dentro del servicio de Cyber Defense. Realmente en la parte de los takedowns de portales que puedan estar usurpando la identidad o haciendo un mal manejo de marca y que al final esto acaba lastimando incluso algunos bienes dentro de las mismas organizaciones, es una pequeña parte de un entorno que no podemos dejar desatendido. Ya mencionábamos también en la parte del webinar la diferente información que puede estar presente en diferentes ámbitos, ya sea en Deep y Dark Web, en Internet tradicional, que es todo lo que está indexado. Podemos ver ahí que un simple archivo, una simple PDF, una simple documento Word que probablemente para nosotros no signifique tener una información que fuera un poco sensible, pues probablemente puede tener incluso cosas tan banales como metadatos, ¿no? Y esos metadatos le pueden permitir a los atacantes conocer nombres de algunos colaboradores dentro de mi organización, perfiles dentro de la organización o incluso versiones de sistemas operativos, versiones de ciertos componentes tecnológicos presentes dentro del entorno de la organización que después les pueden ayudar para buscar cierto tipo de vulnerabilidades y poder gestionar o realizar ataques muy puntuales hacia mi infraestructura que probablemente me pongan en una posición de desventaja un poco mayor. Entonces, siempre tenemos que estar viendo esto como un entorno de un alto desafío y que tiene que ser abordado con sus respectivas nociones de conciencia y esto por eso es que nosotros lo conseguimos dentro de un entorno global. Sí que se pueden estar gestionando estos de forma puntual, es decir, one shot. Sin embargo, nosotros la sugerencia es poder contar con todas las habilidades que hoy tenemos aquí en día en el NemoCert para poder estar gestionando un entorno que garantice una mayor capa de blindaje y de protección hacia las organizaciones. Gracias, Mario. Y complementando ahí lo que menciona Mario de la solución Cyber Defense, les voy a compartir ahí a través del chat el webinar que tuvimos precisamente de esa solución integral, que lo presentamos hace un par de meses. Entonces ahí se los estaremos distribuyendo. Y bueno, con esto vamos a dar por concluido el webinar del día de hoy. No olviden que estos seminarios los vamos a estar realizando de igual forma que el año pasado, de forma mensual. Y pues síganos ahí al pendiente de nuestras redes sociales, el sitio web de NemoCert. Y pues muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Un saludo. Esperamos seguir contando con su participación. De igual forma, como ya mencionaba Juan Carlos, ahí están los datos de contacto tanto de la empresa como algunos otros correos. En caso de que surja algún interés o alguna duda, estamos a sus órdenes para poder responderla. Un saludo a todos y gracias por su atención. Muchas gracias.